Aquí, y la verdad es que el escenario, no digo que el parador esté mal, pero este es, pues, todavía mucho mejor, ¿no? Y esperemos que con las palabras aún así no dejemos de observar este campo maravilloso de margaritas tal como está, con esa frescura que tiene, que como sabemos desde Machado aquí la primavera tarda a llegar, pero es tan hermosa cuando llega, pues eso. Bueno, queréis comentar sobre todo un poco la situación geoestratégica de Soria en el momento de la fusión. A partir de ahí podemos seguir remontándonos, si os parece. Empiezas tú, José Luis. ¿Sí? ¿Escucha? ¿No? ¿Ahora? Bueno, buenos ya casi tardes de nuevo. Cuando hicimos en las primeras jornadas esa práctica más o menos como la de hoy, pero en el yacimiento de Numancia, donde había menos árboles y la visibilidad del entorno era más amplia, yo comentaba, si alguno de ustedes estuvo aquel domingo por la mañana en Numancia, la sensación de centralidad con respecto al espacio circundante que tiene el yacimiento de Numancia. Una centralidad que ubicados desde allí se veía, se vislumbraba perfectamente. Numancia ocupa el espacio que ocupa porque la geopolítica y la geoestrategia de aquel tiempo, del siglo II antes de Cristo, era diferente evidentemente a la del siglo XII después de Cristo. Pero comentaba Ángel, la ocupación del espacio, esos primeros pasos de los cristianos, de los reinos cristianos, por ocupar estos territorios que actualmente son más o menos la provincia de Soria. Y Soria tiene una centralidad, el lugar donde está ubicado Soria, esta colina, este cerro, tiene también una imagen de centralidad, para mí, muy, muy contundente. Si nos situamos y vemos todo el paisaje de alrededor, estamos en el centro de un espacio, en el centro que domina un espacio geográfico, un espacio evidentemente económico y un espacio de cruce y de ruta de comunicaciones. Basta con hacer un ejercicio geográfico bastante sencillo. Si ustedes cogen un mapa actual de la provincia de Soria o de Soria y su entorno, Soria ejerce una centralidad radial en las carreteras que es incuestionable. Y las carreteras en los últimos 50, 60 años, desde que la forma de construirlas ha cambiado, dado a los grandes avances tecnológicos, es diferente. Pero en el mundo antiguo, en el mundo medieval, incluso en la época moderna, hasta prácticamente el siglo XX, las carreteras suelen seguir las vías de comunicación naturales. La península ibérica está organizada desde el punto de vista geográfico en espacios muy claros. Hay una estructuración, una vertebración geográfica del espacio en función de cadenas montañosas que discurren de norte a sur en sentido este-oeste, en sentido este-oeste, Cordillera Cantábrica, Sistema Central, Monte de Toledo, Sierra Morena, y hay una distorsión en esa disposición horizontal este-oeste de las cordilleras montañosas en la península ibérica, que es estas montañas, el sistema ibérico, desde Urbión más o menos hasta la provincia, a las estribaciones de Alcoy en la provincia actual de Alicante. Bueno, esa distorsión de la vertebración del territorio con el sistema ibérico propició que, como vimos en su día en Numancia, que en la época prerromana, protohistórica incluso, todo el territorio del sistema ibérico se constituyera como una entidad de tribus, los celtíberos, la celtiberia, todavía en la Edad Media. Recuerden que a Alfonso Batallador, en la crónica, en la historia compostelana, se le llama celtíbero furibundo, es decir, un territorio que se vertebra de forma diferente al resto. Y de hecho, cuando se establece la frontera política entre el reino de Castilla-León y el reino de Aragón, a la muerte del Batallador y con el pacto que se lleva a cabo con Alfonso VII, la frontera entre Castilla y Aragón, ahora límite administrativo entre Castilla-León, Castilla-La Mancha y Aragón, va precisamente por este sistema ibérico. Recuerden que los romanos dividieron la península ibérica en dos provincias, bueno, luego en 5, pero en principio en dos provincias. La España citerior, la que estaba más cerca de Roma, es decir, este lado, no el otro lado, el lado oriental de la península ibérica, y el lado occidental, la España
ulterior, la España del otro lado, con una simetría evidente. Es más pequeño geográficamente en superficie el territorio de la España citerior, porque el sistema ibérico pues distorsiona como una especie de espina vertebral la península ibérica de forma asimétrica. Bueno, pues Soria es un lugar que el batallador elige probablemente para fundar esta villa, porque necesitaba un centro urbano, una ciudad, una villa que jerarquizara un territorio que no estaba jerarquizado. Y en el camino de conquista y de población de estos territorios por parte de los reyes cristianos, el crear, como habían hecho antes los musulmanes, el crear unos polos de jerarquización del espacio, de control del espacio y de, evidentemente, capitalidad política de un territorio, el batallador eligió Soria. Algo tuvo que ver en este espacio, algo tuvo que ver en este lugar para que decidiera fundar una ciudad que desde entonces y hasta hoy es la capital, el polo central, el polo organizador de este enorme espacio. Muy bien. Luego, ¿quieres? Creo. ¿Puedo hablar con esto? Sí, Sí, pero te lo tendrás Bueno. que acercar un poco más. Sí, me oye, ¿no? Pero póntelo un poco, eso es. Vale. Bien, decíamos antes que en 1119 el batallador funda Soria. Está recogido en los anales compostelanos, está en, No sé si en el fuero de Belchite. No. Dámelo entonces. Y si no, póntelo así. A ver, ahora sí, ¿no? Ahora sí, me oigo yo también, sí. Pero es que se te va Bueno, bajando. vale. Debes tener tendencia a que se baje. La edad. Me refiero a esto, que es que se va bajando. Bien. 1119 el batallador funda Soria. 1119, en marzo o así, su cuñado, como decía antes, el cardenal, es convertido en Papa Calixto II, su gran enemigo. Un papa que da a Germánez, el obispo de Zaragoza, de Compostela, uno de sus grandes sueños, que es que sea metropolitana. Lo quita a Mérida y se lo da a Compostela, y además crea el año jubilar. Eran uña y carne, Germánez y Calixto. Entonces, cuando, debido a esto y a otras cuestiones, me imagino, el batallador decide crear un lugar estratégico muy importante. Él crea, hay otros dos casos que yo conozco muy interesantes de creación de puntos enclaves geoestratégicos para el batallador, que son Monreal del Campo, donde crea luego la cofradía de Monreal, y Monreal de Ariza, que es, digamos, la parte última que controla en la zona del Jalón, que siempre toda esa zona estuvo en manos del Islam durante muchísimo tiempo. Lo mismo hace con Soria, un enclave único. No lo hace en Garray, podía haberlo hecho perfectamente en Garray, porque por ahí pasaba la calzada romana. Y en 1106, Alfonso VI ordena al conde de Nájera que repueble Garray, pero no lo hace. Él quiere una población suya, propia, que nadie le venga luego diciendo, no, esta ciudad es del Alfonso VII. No, esta es mía, propia. Por eso muchas veces dice mi población, Soria. La y se supone que aquí podría haber una torre o algo, porque es un lugar geoestratégico de alta mirada. Pero situándonos en la época del batallador, ellos controlan un territorio, lo que es la provincia de Soria, que llega, es toda la provincia de Soria que controla. Por la parte del norte de Burgos llega hasta Castrurdiales bueno, Castrurdiales, ¿no? ¿Cómo se llama el pueblo? Castrojeriz y en ciertos momentos incluso Sahagún, porque los burgueses de todo el Camino de Santiago le querían mucho, porque les daba fueros, les protegía, y entonces toda esa parte él la tenía propia. Y la tuvo hasta 1134 casi. Y Soria, desde luego, hasta 1134, excepto la parte sur de Medinaceli y casi... Almazán no, porque Almazán era suyo. Sin embargo, Morón se lo apropió su hijastro. Entonces, ¿contra quién tiene que defenderse el batallador en 1119 si sus territorios, los territorios que él controla, llegan por la parte del Camino de Santiago hasta Castrurdiales, Castrojeriz, hasta Castrojeriz? Y
toda la provincia de Soria es suya. Entonces, ¿contra quién tiene que protegerse? Contra su hijastro. Si reparamos en la visibilidad que tenemos desde este cerro, tenemos que la carretera que va a Zaragoza es un paso muy estrecho. Ahora se puede pasar muy bien, claro, porque con las excavadoras ahora está la carretera, se puede pasar muy bien, pero contémplenlo con cuidado, verán que es un pasadizo en la época del batallador. Con que hubiera tenido allí una torreta controlando eso, no necesita más. Yendo hacia el otro lado, nos pasa prácticamente lo mismo. Desde aquí se ve Numancia, ¿vale? Numancia la tenían controlada y la calzada podían ir por ella perfectísimamente para ir donde fueran rápidamente. Pero desde aquí, ¿qué se controla? Se controla Almazán, se controla lo que viene por ahí, lo que viene por el sur. Y se controla lo que viene por el Burgo de Osma. Es decir, este es un lugar, pienso, que está pensado geoestratégicamente de cara a poder controlar posibles ataques de su hijastro. Pero por otro lado, él necesita un núcleo nuevo que sirva como referente geopolítico y administrativo ante los posibles ataques que puedan venir conjugados ahora con un papa que le odia, un arzobispo de Compostela que no quiere saber nada de él, el de Toledo que pasa lo mismo, los nobles de León que no quieren nada de él y algunos de Castilla. Y este es su escudo protector, es su punta de lanza. Mientras le atacan, fíjate, 5 kilómetros, desde San Esteban de Gormaz hasta aquí hay 80 kilómetros, pero de aquí a Almazán hay 33. Y Morón, en 1120 y algo, o así, es cuando caen, lo tiene en su poder su hijastro. O sea que el peligro para ellos realmente viene más de allá. Y efectivamente, el control que se ve desde esta zona es la zona de Almazán, muy bien. Por el río no van a poder venir porque está el cañón de los Rábanos, de toda esa zona por ahí no van a poder venir, pero por ahí sí. Igual que por el otro lado, por la zona de Burgo de Osma, pero estaba Calateñazor como punto también intermedio. Hay autores que consideran que las murallas de Calateñazor son del batallador, igual que las de Almazán, también a consecuencia de esa pugna que tuvo con su hijastro, es cuando las murallas que vemos ahora las construye. Y desde aquí él puede ir a Pamplona, desde aquí él puede ir a Zaragoza, desde aquí él puede ir hasta Medinaceli tranquilamente, puede avanzar por San Esteban de Gormaz hacia Burgos, adentrarse por Aranda de Duero. Quiero decir que efectivamente, como decía José Luis, es un punto radial que le interesa mucho. Ese es su posicionamiento, pienso yo. Mire, bueno, yo un par de apuntes o tres sobre distintas cosas, ¿no? Y también sobre el presente. Claro, yo pienso siempre que la geografía condiciona, cómo no, pero en cada coyuntura histórica y en cada momento histórico, pero nunca es determinante. La geografía, como digo, es condicionante, pero no determina lo que hay que hacer, ¿no? Aquí, por cierto, estamos en un espacio donde muy cerca el Duero decide ser atlántico y no mediterráneo, con la curva de Ballesta. Y aquí también, en este territorio, donde decide ser, a partir de la muerte del batallador, castellana y no aragonesa, con lo cual, los 2 puntos. Y, claro, hablabais del espacio de la propia provincia, etcétera, ¿no? Pero no hay que olvidar, por una parte, que esta provincia, lo que ahora es la provincia de Soria, durante toda la Edad Moderna, lo que iba a tener es la intendencia de Soria y que aglutinaba muchos más kilómetros que en el presente. Con la división provincial que hace Javier de Burgos en 1833, pierde una tercera parte del territorio. Una buena parte de Guadalajara, ahora que no está Antonio, y por otro lado de la zona de Cameros, que pertenecía a la provincia de Soria. Y no hay que olvidar tampoco que hubo un momento, en unas particiones anteriores, con la Constitución del 12, y sobre todo durante el trienio liberal, que la capital de lo que ahora es provincia de Soria iba a ser el Burgo de Osma. Es decir, que después se terminó consolidando a partir del 33, pero en principio la capitalidad era el Burgo, de la misma forma que Zaragoza quedaba partida en 2 provincias, la de Zaragoza
y la de Calatayud, con lo cual ahora estaríamos hablando de la provincia de Calatayud. Todo es en función, no lo olvidemos, no son creaciones que las generen por sí mismas las geografías, todo es determinaciones humanas, y lo mismo que han sido unas, no lo olvidemos, unas y muy variables, desde la España citerior y la España ulterior de los romanos, etcétera, hasta que sea el final de los tiempos, seguirán siendo otras, o se harán otras en función de esas relaciones de poder. Y luego, claro, visto desde aquí, la Soria se irá extendiendo, como todos sabemos, hacia aquella zona, hacia la parte del Collado, y en los años 20 y 30 del siglo XX, el nombre que se le daba era la Sartencilla. Soria era la Sartencilla, porque si nos fijamos era, pues esto, todo lo que es como estrecho el Mango, y luego se ampliaba más o menos pues en la zona del centro, un poco antes de lo que ahora es el ayuntamiento, de la Plaza Mayor. Entonces los coetáneos le llamaban la Sartencilla, que a mí me hacía mucha gracia cuando lo veía como metáfora en la prensa de la época. Y por otra parte también, ya que han sido jornadas sobre novela histórica, yo sí quiero, si me permitís, el hacer un apunte, ¿no? Un apunte sobre historia y novela histórica. Y es el siguiente: mirad, pienso que los historiadores llegamos poco al conjunto de la población, digo como tales historiadores, ¿no? No quito la importancia, pero sí que llegamos poco, que en general se lee poca historia, y sin embargo se lee mucha más literatura. Pero eso no solo ahora, sino permanentemente. Uno se pregunta, ¿qué hubiera sido del conocimiento de Troya sin Homero? Quitemos a Homero, quitemos la Ilíada y la Odisea, y a que Troya sería mucho menos Troya. Y lo mismo puedo empezar a citar de los grandes hechos de la propia Numancia, sin los, colonistas que trae Escipión, ¿no? Y eso para cualquier momento. Por eso pienso también que, o si uno menciona, yo que sé, Modesto Lafuente, ¿a quién le suena? Y después es el padre de la historiografía española a mitad del siglo XIX. Y no suena prácticamente a nadie, ni a estudiantes de historia, y a veces ni a historiadores, ¿no? En cambio dices, yo qué sé, Galdós. A ver quién no ha oído hablar de Galdós, o Antonio Machado, o Baroja. Eso quiere decir que los literatos, o quienes escriben literatura, hay esa mayor capacidad de poder llegar a la población. La cuestión clave, desde mi perspectiva, es el cómo hacer una novela seria para llegar más a la población, pero que al mismo tiempo esté documentada, sea sólida. Y yo creo que ese es un reto que seguimos teniendo permanentemente, que la novela sea lo que más ambiente, y por eso es muy bueno, yo creo, José Luis, que se haga por parte de historiadores, no solo, pero sí con documentación al máximo para poder trasladar esos ambientes y esos lugares. Y si además de por personajes que destacan, por personajes que consideramos centrales, llevamos a la novela y a la novela histórica esa otra visión desde las clases bajas, desde la propia sociedad de cada uno de los momentos, pues creo que también será muy, muy oportuno. Pero vamos, yo soy partidario plenamente de la novela histórica, como todo bien hecha, de la misma forma que de una historia que esté bien trazada. Y los historiadores nos tenemos que esforzar en escribir mejor y en poder llegar a más población, porque al fin y al cabo ese es el contenido social de la historia y del historiador. Bueno, Modesto de la Fuente publica una historia de España que varios volúmenes, desde 1850 hasta 1867. Él muere en el 66. Esa historia de España sentó un paradigma. Hay bastante manipulación, claro. Es una historia en la época de transición del romanticismo al realismo, ¿no? Cuando aparecen los episodios, justo inmediatamente después, de Benito Pérez de Galdós, los episodios nacionales, que son novelas históricas, acaban con Modesto de la Fuente. Y el pueblo español empieza a conocer la historia del siglo XIX, prácticamente contemporánea, sí, prácticamente, mucha gente, cuando Pérez de Galdós está escribiendo, quizá Trafalgar ya no, ya es el primero, ya había muerto casi todo el mundo, pero cuando escribe sus episodios sobre las guerras carlistas, etcétera, mucha gente, es que han pasado 10, 15, 30 años y han sido protagonistas o por lo menos testigos de aquel acontecimiento. Es que el relato, Carmelo, no sé si estáis de acuerdo conmigo, el relato
la historia contada de forma, vamos a llamarle de forma narrativa, ¿no? La historia narrativa tiene mucha más fuerza que la historia académica. Lo decías muy bien, los historiadores españoles no hemos prestado demasiada atención a la forma. Y al fin y al cabo la historia, ahora ya no, pero prácticamente hasta mitad del siglo XX se concebía como una parte de la literatura. La literatura era novela, poesía, tal, e historia. Y luego yo no estoy tan convencido de que el historiador busque la verdad y el novelista escriba de una forma falsa o mendaz. Hay historiadores que mienten mucho. Se puede mentir, se puede tergiversar, se puede alterar el pasado de forma inconsciente. Que eso va de SOA y lo hacemos todos. Porque un historiador ve la historia primero desde su tiempo. Tú y yo no escribimos historia igual que se escribía hace 100 años. Estamos cargados de presentismo y el presente nos condiciona profundamente la forma de mirar las cosas. Eso no hay duda. ¿Quién escribía sobre historia, no de las mujeres? Que ha habido muchas historias de mujeres, pero sí sobre el feminismo hace 35 o 40 años. Nadie. Ahora damos una perspectiva quizá, y esto políticamente es incorrecto, que hablamos ayer, quizá desenfocada de las mujeres en el pasado, en la Edad Media, en el mundo antiguo, incluso en la época contemporánea, bastante condicionados por lo políticamente correcto que es hablar de feminismo, etcétera. Pero claro, hablarle a Carlomagno de feminismo, pues sería un poco extraño, ¿no? Sí que hemos desatendido las formas. Decías lo de Apiano. Yo cuando escribí la novela Numancia, o ahora cuando hemos escrito con mi hijo Batallador, hemos tenido muy en cuenta, claro, un novelista tiene que tener, no hace falta que sea historiador, pero se tiene que documentar. Yo creo que en la novela histórica hay que ser muy verosímil. Si lees a Apiano, que es en su libro sobre Iberia, Apiano acompañó a Escipión en el cerco de Numancia, estuvo aquí. O sea, no es un hombre, un cronista, un historiador, entre comillas, que habla desde Roma o que habla desde Sicilia, no, es que estuvo aquí. Por cierto, escribió una historia del cerco de Numancia que se ha perdido. Igual alguna vez en algún monasterio raro aparece ese texto de Apiano. Pero en su libro Iberia, en su crónica de las guerras contra los celtíberos, Apiano habla de Numancia en unas circunstancias bastante difíciles. ¿Ustedes quieren creer que todos los historiadores, sobre todo los italianos, que seguramente no han venido a Numancia, cuentan cómo era Numancia a partir de los textos de Apiano? Una fortaleza inexpugnable, con unas murallas poderosísimas. Bueno, los excavadores de Numancia saben perfectamente que había zonas incluso que, más que muralla, era una tapia de barro. Pero claro, ¿cómo le ibas a contar a Apiano a los romanos que estaban allá esperando las grandes gestas épicas de Escipión, y antes que él, de otros generales romanos, que Numancia tenía unas tapias de barro en algunas zonas y en unas murallas poderosísimas? Eso no era épico, ¿no? No, claro. Aquí hay que multiplicar, por supuesto, porque eso es lo que te da la importancia tuya. Es decir, una victoria no es solo por lo que consigues, sino en función de con quién te enfrentas. Si es un Mindundí, entonces va de suyo. Pero cuanto más exageras el poder del adversario, más valor cobra tu victoria, eso no hay duda. Un apunte más. Ciertamente los historiadores llegan a muchísima menos gente que los novelistas. Pero ahora yo pienso que donde hay que mirar es a los productos audiovisuales. Tanto los juegos, los juegos de estos yo no he jugado nunca, pero bueno, cuyo mercado es superior en dinero al que produce el cine, como el cine y las series televisivas. Tenemos el historiador se traslada luego a la novela histórica, y la novela histórica se plasma luego en el cine, en la televisión, en las series, como Ivan Hugo, lo tienes en los dos lados, tienes... sí, las que hay de Roma, además. Claro, los de Roma. Ben-Hur, mi película favorita, por cierto. La vi en la niñez y me ha quedado marcada. Por lo tanto, si por un lado hay que ser riguroso como novelista de novela histórica, la pena es que luego al trasladarlo al cine eso pierde mucho de historicidad. Nos pasa el ejemplo, yo creo un ejemplo claro es el Cid. Pese a que contó con el asesoramiento de Menéndez Pidal. Aún así, ese Cid, que es el que me gusta, es el clásico, la clásica traslación a Hollywood, cine de Hollywood, de lo que es el héroe, el mito del héroe, fantástico, como película en la que plasma el héroe, como pasa también en Ben-Hur, es fantástica.
pero José Luis sabe muy bien que lo ha escrito, la cantidad de errores y falsedades que hay a partir de tratar de dar una historia del Cid cogiendo solo el mío Cid. No puede ser. Fíjense, en el Cid, aparte de otras connotaciones en la película, hay condicionamientos de guión y de los agentes artísticos de Sofía Loren. Sí. Si ustedes se acuerdan, la ponen casi todos los años en televisión y está por ahí en DVDs, etcétera, ¿no? Si ustedes se fijan en la película El Cid, Charlton Heston, el Cid ya es Charlton Heston, es la puerta del cine, ¿no? Pasan unos 20 años en la película, ¿no? En 2 horas, 20 años. Charlton Heston va envejeciendo, le ponen arrugas, le ponen canas, le ponen alguna cicatriz, lo van envejeciendo. A Sofía Loren no, está igual de guapa, era muy guapa y sigue siendo guapa, era muy guapa y está igual en la primera escena que en la última. Eso no debió ser así, no creo que se conservara Doña Jimena. Doña Jimena no parece que tuviera el mismo don. Fue así, ¿no? Bueno, son condicionantes de la imagen y me imagino que la gente artístico de Sofía Loren diría, a Sofía no me la envejeces de ninguna manera, ¿no? Bueno, aparte de eso, evidentemente el Cid es un producto de su tiempo e incluso yo cuando escribí la novela estuve manejando lo que era el guión y la copia del guión traducida al español que se envió para la censura. Cuando sale el Cid, Charlton Heston, de aquella especie de paridera donde pasa la noche con Jimena en el exilio, antes del exilio, cuando tiene que marcharse de Castilla, ya abre la puerta de la paridera y están allí sus huestes, el Cid dice, en la versión en inglés, dice for the castle, por Castilla, por Castilla. Y el censor español, en la versión en castellano, dice por España. Claro. Jamás dijo el Cid por España. Pero bueno, me imagino que el censor, y vamos a hacer un guiño a Franco. Y Franco se hizo pintar justo al año siguiente de la película Cid en un gran cuadro como el Cid, vestido del Cid. O sea que... Sí. Si das la lectura, ¿te parece? Te lo subo. Bueno, pues para acabar, me voy a hacer autopropaganda. Yo iba a leer un... ¿Se escucha? Bueno, ahora cojo el... Te lo pongo yo, si no. Yo había elegido de la novela Batallador, había elegido un párrafo en el cual el batallador está aquí mismo, donde estamos ahora, pero lo dejo para que ustedes lo lean. Y como Ángel ha leído el final, y para que vean ustedes cómo la perspectiva de 2 libros sobre el mismo personaje, el novelista, el historiador, puede tener una visión radicalmente distinta, incluso hoy, como les he contado antes de las crónicas. Y les voy a leer para acabar ya estas jornadas. Bueno, para acabar las jornadas no. Las jornadas tienen ahora un paréntesis hasta el día 28 de mayo, que vendrá Santiago Posteguillo con su novela Yo Claudia, Premio Planeta del año pasado. Yo Claudio. Es que Posteguillo hace en el título de la novela Yo Julia, le hace un guiño al Yo Claudio de Robert Grace, del cual es un admirador Santiago, ¿no? Bueno, pues presentará su novela sobre una mujer, sobre una emperatriz, pero yo quiero leer unas breves líneas sobre el final, casi el final de esta novela Batallador. Recuerden que Alfonso Batallador, fuera o no homosexual, en cualquier caso nunca llegó a tener hijos, nunca llegó a tener descendencia. En 1131, en el asedio de Bayona, la Bayona de Francia, no la Bayona de Pontevedra, de Galicia, hizo un testamento extrañísimo, dejó los reinos, Pamplona, Aragón y Castilla, a las órdenes militares, a las 3, templarios, hospitalarios y Santo Sepulcro. Yo creo que lo hizo por una razón. Él no tenía herederos, porque su hermano pequeño, Ramiro II el Monje, unos 13, 14 años menor que él, había sido tonsurado, había sido incluso elegido para ser obispo de Barbastro y según los cánones religiosos de la época no podía reinar. Tampoco tenía hijos, claro, era célibe en su condición de monje y de obispo. Y a falta de un heredero legítimo y a falta de que su hermano no podía ocupar el trono por esta razón, se encontraba el batallador con un problema tremendo. ¿Qué va a ser de mis reinos? ¿Qué va a ser de Aragón, de Pamplona y de Castilla? Yo creo que hizo ese testamento de una forma absolutamente extrañísima para que Alfonso VII, su hijastro, el hijo de Urraca, como contaba muy bien Ángel, con Raimundo de Borgoña, no ocupara Aragón, de tal manera que estos herederos extrañísimos se hicieran cargo de Aragón. Los aragoneses firmaron, aragoneses castellanos y pamploneses firmaron el documento, juraron el testamento del batallador, el de 1131 y el que has citado tú de Sariñena, poco antes de morir, 4 días antes de morir.
Los aragoneses no hicieron el menor caso del testamento. Los mismos que habían firmado el testamento, el mismo día, 7 de septiembre de 1134, se presentaron, él murió en Poleñiño, a 30 kilómetros de Huesca, fueron corriendo a Huesca, sacaron del monasterio a Ramiro II y lo hicieron rey. Se olvidaron del testamento. Navarra, Pamplona, Navarra, se separó y todas estas zonas después con los pactos pasaron al rey de Castilla, al rey de León, que ya desde entonces era también rey de Castilla. Bueno, pues la novela, que está escrita en primera persona por un amigo, consejero de Alfonso el Batallador, pues acaba con una reflexión a la muerte del rey de Aragón, de Castilla y de Pamplona, que su amigo, su compañero, su enamorado, cuenta de esta manera. Sentí que allá en el norte, mientras las montañas lloraban y las praderas gemían por la muerte de su gran rey, el corazón del reino de Aragón, su espíritu y su honor se estremecieron, y la tierra tembló desde los más profundos cimientos hasta las más altas cimas. Comprendí que el alma de mi señor don Alfonso flotaría por siempre sobre esta tierra, y que su gloria empaparía todas las regiones conquistadas, todos los pueblos fundados, todos los derechos otorgados y todas las libertades concedidas a tantos hombres. Imaginé que don Alfonso escrutaría desde los cielos el reino que había construido, sus montañas, sus valles, sus llanuras, desde los agrestes picos de los Pirineos a las moderadas sierras del sur, y que su mirada escrutadora protegería para siempre a cuantos vivieran en esta tierra bendita. Un relámpago enceguecedor rasgó la noche, y lo interpreté como una señal del cielo que rendía honores al más egregio de los monarcas, y supuse que sus enemigos y los ardides que contra él emplearon quedaban al descubierto, mientras conseguía su última y gran victoria. Los mortales que aquí quedábamos sabíamos bien de las hazañas protagonizadas por el formidable guerrero que nos dejaba, y penábamos por el destino inescrutable que nos esperaba sin su luminosa guía y sin su confortador auxilio. Él se fue de la vida como se apagan las llamas devoradoras bajo un aguacero diluvial, y en mí se quedó la tristeza, una desgarradora pena que creció en espirales de dolor y de angustia, como un intenso humo negro que lo mancha todo de hollín y de ceniza, como esa lluvia de barro que lo impregna todo de un lodo rojizo. Quise imaginar que en el momento de la muerte de mi señor, de mi amado, el mundo se sacudió de uno a otro confín, y que todos los caballeros de este siglo sintieron cómo se encogían sus almas y se estrechaban sus ánimos. Quise imaginar que sus pechos se sintieron henchidos de valor y de franqueza. Quise imaginar que los soldados de todo el mundo suspendieron sus luchas y sus querellas por un instante y alzaron sus cabezas hacia el cielo en señal de respeto por el más grande de todos ellos. Quise imaginar que don Alfonso convocaba desde el más allá a todos los capitanes, a todos los olvidados, a los vencidos, a los vencedores, y que los llamaba a su lado, y que todos le respondían con un grito unánime y hermoso. Quise imaginar a mi rey encabezando a todos los ejércitos del mundo, marcando el camino verdadero a los más valientes caballeros, cabalgando al frente de todos ellos sobre el viento, imponiéndose a las tempestades y a todas las furias, conduciéndolos a todos a un único y feliz destino. Muy bien. José Luis. Bueno, pues con esto, si os parece, damos por concluida la sesión, y muchas gracias a todos, y espero que todos hayamos pasado una buena mañana. Bueno, y que la sigamos pasando después.